porque sé que van a ser de bendición para su vida y no solamente usted lo va a ver como un concepto de, uy, ahora sí me van a pegar la vacuna aquí en la iglesia. No, se trata de bendecirlo a usted. Y el propósito del diezmo lo podemos entender con una serie de preguntas. Entonces, podemos ver el qué, el dónde, el cuándo, por qué y cómo. Y yo quiero invitarlo a que usted me acompañe a estudiar acerca de estas preguntas que le vamos a hacer acerca del diezmo. Porque muchos de ustedes de pronto tienen un concepto diferente de lo que es el diezmo y para ustedes es algo que no es muy agradable. Pero quiero que en el día de hoy usted se vaya con un concepto diferente del diezmo y que pueda ser de bendición para su vida. ¿El qué? Empecemos a desarrollar el qué. La palabra diezmos viene de la palabra maser, que significa diezmo. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Usted cree que puede diezmar el 12% o el 8%? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Puedo diezmar el 12% o el 5%? Absolutamente no, porque diezmo es ¿qué? 10, punto. ¿Está claro? El diezmo es el 10%. ¿Está claro? Entonces, ¿el qué? El diezmo es el 10%. Pero a mí me inquieta saber que para muchos las matemáticas son diferentes. Para muchos el 10 es el 5. O para otros el 10 es el 8. Y es curioso entender que para esas matemáticas tan extrañas que no sé dónde las aprendieron, el 10% les da un 4 o 5%. Pero quiero que aclaremos hoy, el diezmo es el 10% y punto, todos estamos claros, ¿verdad? Si yo le digo a usted cuánto es el 10% de $1.000.000, ¿usted cuánto me dice que es? Sencillo, ¿no? El 10% de 10 pesos. 1, ¿cierto? Uno por acá dijo que 4. ¿4? No. Hermano, pégale allí, estudie matemáticas. Es muy sencillo sacar esta pequeña ecuación de multiplique por el 10% y le va a dar muy fácil. Ahora, quiero que entendamos cómo aplicar ese 10% a nuestros recursos, a nuestros ingresos, a lo que obtenemos. Porque muchos de pronto no logran comprender, bueno, ¿y cómo yo aplico ese 10%? ¿Cómo se aplica el 10% a mis ingresos? Quiero darle el ejemplo mío. Mi ejemplo es, soy un contador público, también trabajo en revisorías fiscales. Tengo por ahí algunos negocios, una cancha de fútbol 5 que tengo aquí cerquita. Cuando quiero ir a jugar, hermano, solo llámame y me dice y cuadramos la fecha y jugamos. Tengo una cancha también de paintball con un socio y trabajo en eso. Entonces yo ubico mi Excel. Bueno, ¿todos saben manejar aquí Excel? Sí, me imagino. Entonces colocamos tabla de ingresos. Ingresos. Por contabilidades como contador público coloco un valor X. Como revisor fiscal me gano tanto. Por ingresos obtenidos en la cancha de fútbol 5 tanto, por ingresos obtenidos por el paintball tanto, y eso me da un resultado. A ese resultado voy a aplicar ¿cuánto? No el 8 ni el 4, sino el 10%, porque es el 10% y no es otro porcentaje. Y así es como yo entiendo cuánto es el diezmo para Dios. Ahora quiero ubicar un poco a los empresarios, porque los empresarios de pronto entienden como que cómo aplico yo el diezmo en mi empresa, cómo yo aplico el diezmo en mis negocios. Para los que somos empleados o los que somos asalariados entendemos sencillamente mi ingreso es tanto y a eso le aplico el 10%. Ahora los empresarios que tienen una empresa, que manejan allí en su empresa ingresos menos costos igual a utilidad bruta en ventas, pero después de eso hay una serie de gastos, ¿no? Los gastos operacionales, los gastos no operacionales, lo cual me va a dar una utilidad al final del mes. ¿Sobre qué tengo que aplicar yo el diezmo? Y mucha gente dice sobre los ingresos. Yo le digo en el día de hoy no, porque si usted aplica sobre los ingresos, ¿qué va a suceder? Usted puede estar aplicando el porcentaje que no es adecuado sobre la empresa y puede estar afectando a su empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Si su empresa tiene una utilidad, una rentabilidad sobre sus ingresos del, digamos, 8%, y usted dice que va a dar del diezmo de sus ingresos el 10%, va a tener, ¿qué? Un déficit del 3%. Por eso, para usted que es empresario, sobre su empresa, ¿cómo se aplican los diezmos? Sobre las utilidades que usted recibe. Me gano, por ejemplo, en ingresos
$1,000,000, tengo unos costos de 500,000, me quedan 500,000 en utilidad bruta en ventas y me gasto 250,000 en gastos operacionales y no operacionales. Para esto tengo una utilidad de ¿cuánto? 250,000. A esos 250,000 yo le aplico el 10%, lo que significaría para mi empresa ¿qué? El diezmo. Ya estamos ubicados entonces qué es el 10% de mis ingresos y qué es el 10% de lo que sería la rentabilidad o la utilidad en una empresa. Y quiero que vayamos entonces ahora a otro punto bien interesante, y es el ejemplo de cómo hago para efectuar esta aplicación de los diezmos y traerlos a la casa de Dios. Usted está allí con su diezmo, entonces lo tiene, lo trae a la casa de Dios y dice, esto es lo que le pertenece al Señor. Y quiero decirle entonces, si esto es lo que te pertenece a Dios, entonces, ¿qué significa para usted que no es diezmo? ¿Qué no es diezmo? Y quiero decirle, ¿qué no es el diezmo? Esta no es una solución para los problemas financieros. Diezmar es lo correcto, pero algunos cristianos confían más en la práctica del diezmo que en Dios como fuente de provisión. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente aplica que sobre esto, el diezmo que traigo para Dios, viene la fuente de bendición, pero en el día de hoy quiero decirle, no es verdad desde ese punto de vista. Porque nosotros no ponemos la confianza en la obligación de entregar a Dios lo que le pertenece, sino en el Dios que provee todas las cosas. Por eso es que para mucha gente es difícil dar a Dios, porque se le vuelve una obligación, porque se le vuelve tengo que hacerlo, debo hacerlo, mas no depender de Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces el diezmo no va a arreglar sus problemas financieros, porque usted venga y diezme, eso le va a arreglar toda su situación financiera. No, eso no va a pasar, porque mucha gente confía y cree que al diezmar, entonces ahora sí todos mis problemas financieros se me van a arreglar, pero eso no es el diezmo. La relación con Jesús y la confianza es la respuesta a los problemas financieros. La relación con mi Dios es la que arregla mi situación económica. No el hecho de diezmar como tal, porque si el hecho de diezmar como tal está, entonces estoy diciendo que Dios es el que arregla los problemas financieros a través del diezmo, y eso no es cierto. El que arregla los problemas financieros es Dios mismo, porque Dios tiene todo el poder. El hecho de diezmar no trae una posición de privilegio ante Dios, es la fe en Jesús la que nos da el privilegio, su sangre en la cruz. Si así no fuera, estaríamos confiando entonces en nuestras obras religiosas para tener favor de Dios. Y no es cierto. O sea, yo tengo que confiar en venir a la iglesia, arrodillarme, orar, leer la Biblia, y entonces al aplicar todas estas ciertas cosas, entonces ahí sí voy a ver el favor de Dios. No, porque Dios nos amó a nosotros aun cuando estábamos ¿qué? En nuestros pecados, en nuestras equivocaciones, en nuestros errores. Él nos amó y Él te ama. Hagas o no hagas bien las cosas, Él te ama. Lo que sucede es que detrás de todo esto empieza a obrar Dios de una manera diferente en tu corazón. Por eso no puedes ver al diezmo como una obligación, porque si se te vuelve una obligación, entonces tú vas a tratar de buscar a Dios siempre bajo una actitud religiosa. Si yo te doy Dios, entonces tú me bendices, y nosotros no podemos trabajar con Dios de esa manera. Por eso el diezmo no funciona así. Y quiero que en el día de hoy aprendamos de una manera diferente cómo funciona diezmar. El hecho de diezmar no remueve la maldición en el área de las finanzas, pero el diezmar es la actitud correcta frente a mi futuro financiero, ya que el no diezmar puede traer consecuencias negativas en tu situación financiera. Y quiero que usted vaya a Malaquías 3. Yo sé que usted ha escuchado mucho el tema de Malaquías 3 y siempre que hablamos del tema del diezmo nos dirigen a este capítulo. Y quiero que usted entienda en el día de hoy qué significa realmente diezmar para Dios. Porque allí hay una relación entre Dios y el pueblo. Y están hablando directamente uno con el otro. Y Dios de cierto modo habla de una manera fuerte. Y dice allí Malaquías 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y qué? Ofrendas.
Y ahí responde Dios, que dice: malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis ¿qué? Robado. Versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré ¿qué? ¿Qué cosa? Bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo aquí en este plan. El pueblo de Israel ha dejado ¿de qué? De diezmar y de ofrendar. Y empieza a haber una actitud en Dios. Y Dios le dice ahí al pueblo: hey muchachos, hey pueblo mío, ustedes me han ¿qué? Robado, porque se han quedado con lo que es mío, con lo que me pertenece. Pero puedo ver cómo Dios desata una palabra muy fuerte y dice: malditos sois con maldición. Ahora yo me pregunto y le pregunto al texto: ¿será que Dios está maldiciendo a su pueblo? ¿Será que Dios está maldiciendo a su pueblo? Desde ningún punto de vista lo está haciendo. Lo que yo puedo ver en el espíritu de lo que está hablando la palabra y lo que Dios está queriendo decir es que desgraciadamente cuando nosotros queremos conservar lo que le pertenece a Dios, en este caso los diezmos y las ofrendas, lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, Dios le está diciendo: malditos, ¿por qué? Porque ustedes están asemejando al pueblo normal, a la gente normal que vive bajo la maldición del pecado en las finanzas. Una persona del común y corriente no entiende este concepto. Pero cuando Dios le dice: si tú te quedas con lo que me pertenece a mí, te estás metiendo en la maldición del mundo. La maldición del mundo te dice que 1 más 1 da 2, pero cuando tú vives en la bendición mía, 1 más 1 te da 4, 5, 10, 20. Cuando nosotros sustraemos lo que le pertenece a Dios, arrancamos esa maldición y la ponemos en nuestro bolsillo. Ponemos maldiciones sobre nuestras vidas. Y Dios por eso le dice al pueblo: ¿para qué ustedes mismos se maldicen? ¿Para qué ustedes mismos traen desgracia para su vida? ¿Por qué lo hacen? No roben, no se roben lo que me pertenece a mí, eso es mío. Y está confrontando al pueblo, no lo está maldiciendo, porque la intención nunca de Dios es maldecir tu vida. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere que estés mejor cada día más. Pero cuando tú no obedeces a los principios de Dios, desafortunadamente traemos ¿qué? Maldiciones para nuestra vida, maldiciones para nuestro corazón, para nuestras finanzas. Quiero que hablemos acerca del tema del dónde. El dónde. Y dice allí: traed todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? El alfolí no es la navaja que le dan al ujier para que cuando va pasando, bueno, a ver, hijo, bájese a ver, el 10%, ¿no? A ver, ¿va a diezmar? No, eso no es el alfolí. El alfolí es el lugar que Dios preparó para que nosotros traigamos lo que le pertenece a Él. ¿Qué quiere decir eso? La casa, el lugar donde tú te congregas, el lugar donde tú recibes, el lugar donde tú te alimentas, el lugar donde tú percibes la bendición de Dios. Y para nosotros el alfolí es esta casa, es esta iglesia, porque esta iglesia es una bendición. Hermanos, ustedes no han visto que usted se mete en una reunión con la hermana Mayra y la hermana Mayra dura 1, 2, 3 horas hablándole, ministrándole, o el pastor Juan Carlos Soto 1, 2, 3 horas, 4 horas, y usted viene aquí los domingos y entonces, bueno, pues yo diezmo por allá en otra iglesia porque es que, pues allá, no sé, me gusta diezmar allá. No, los diezmos son para traerlos en el lugar donde usted recibe la bendición, donde usted es prosperado, donde la gente lo ministra, donde viene el pastor y lo ministra a usted. Allí es el lugar donde usted tiene que llevar los diezmos. ¿Dónde? En la iglesia, en la casa de Dios, el lugar donde usted se alimenta, donde usted recibe la provisión de Dios. Y quiero que entremos a otra pregunta, el por qué. Y aquí nos vamos a detener un poco. ¿Por qué? Diezmo para mí es una senda antigua. Y lo podemos ver en Jeremías 6:16. Diezmar libera el poder sobrenatural de Dios sobre tus finanzas. Algunos podrían decir que es una ley y por esta razón ya no se aplica a nuestras vidas. Lo vemos por primera vez en Génesis 14:20. El diezmo no tiene fecha en el tiempo.
Es un principio universal y desde los comienzos existe como tal. Funciona para todos por igual. Alguien podría decir, ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Y sabe que este concepto están dando mucho en las iglesias? No, hermano, lo que pasa es que nosotros vivíamos bajo la ley, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, ahora vivimos bajo la gracia. Entonces, como eso del diezmo fue en la época antigua, ahora que vivimos para la gracia, para nosotros desapareció lo del tema del diezmo y nos liberamos de ese problemita. Pues déjeme decirle que no es cierto. Porque por ser una senda antigua, desde el principio de la creación, rige hasta el día de hoy para cada uno de los que estamos acá. Es un principio que tiene que estar establecido sobre tu vida. Y quiero hablar de un ejemplo, el ejemplo de cuando somos nuevas criaturas. Usted en el día de hoy de pronto vino y recibió a Jesús como Señor y Salvador. La pregunta es, ¿quién toma la decisión? ¿El pastor o usted? Yo tomo la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, al recibir al Señor Jesucristo como Salvador, ¿qué pasa? Él me hace hijo, Él me corona de bendiciones, Él me sana, Él me salva. Voy para el cielo. Pero yo, estando en esta posición, puedo decir, no quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Puedo? Claro que puedo, porque está en mí la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando yo tomo la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué pasa en mi vida? Empiezo a entender que hay bendiciones de Dios sobre mí, pero si no lo recibo, ¿qué pasa? Muerte espiritual, se va para el infierno, muchas cosas. La decisión está en mí si quiero aceptar sí o no a Jesús como Señor y Salvador. Exactamente pasa lo mismo con los diezmos. Dios dice, traed los diezmos al alfolí. Ahora, ¿quién toma la decisión de diezmar, sí o no? Yo. ¿Quién toma la decisión de decir, listo, me paro aquí, voy a diezmar? ¿O quién toma la decisión de decir, no, yo no creo en eso, yo no voy a diezmar? Yo tomo la decisión. Ahora, ¿qué nos quiere ubicar Dios? Nos quiere mostrar que cuando yo tomo la decisión correcta según sus planes, voy a ser bendecido por Él. Y eso va a desatar cosas sobrenaturales sobre mi vida. Pero yo puedo tomar la decisión de decir, no lo hago. No voy a obedecer a Dios en esto. ¿Qué voy a acarrear para mi vida? Pues voy a cerrar las bendiciones de Dios. Porque dice ahí que abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Si yo no diezmo, ¿qué pasa? Se cierran las ventanas de los cielos y no voy a derramar. Quiero darle otro ejemplo, nuestra vida sexual. En la palabra de Dios dice que no debemos fornicar y que no debemos adulterar. ¿Quién toma la decisión de hacerlo? Yo tomo la decisión. Cuando yo digo, Señor, me quiero guardar para ti, no quiero adulterar, no quiero fornicar, ¿qué pasa? Dios bendice mi vida, Dios bendice mi sexualidad, Dios bendice mi matrimonio. Pero cuando yo digo, no, yo no creo en eso, eso es del pasado, eso es antiguo. Hoy día nosotros la pasamos la vida chévere y aquí todos con todas y todos contra todos. No, no lo voy a hacer, no quiero obedecer. ¿Qué traigo sobre mi vida? Consecuencias, destrucciones matrimoniales, infidelidades, sentimientos destruidos. Pero una vez más, ¿quién toma la decisión? Yo. Por eso el diezmo, más que una obligación, es una decisión que Dios quiere que yo tome. ¿Quiero agradar sí o no a Dios? Entonces digo, Señor, ¿tú lo pediste? Yo obedezco. Otro ejemplo que le puedo dar es como el séptimo día. Hoy es el séptimo día, hoy es el día que Dios ha establecido para bendecir su nombre, para adorarlo. Pero hay gente que se las tira más sabio, entonces no, yo decido que tengo que trabajar también el domingo porque hay mucho camello, hay mucho por hacer. ¿Quién toma la decisión una vez más? Yo. Yo decido si le hago caso a Dios. Mas el séptimo día dejarás toda tu obra y ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus criados, nadie hará nada, porque ese día es para mí y es santificado. Punto. ¿Quién decide si obedece o no eso? Yo. Yo puedo decir no, ese es el día en que yo juego tenis, lavo el carro, de vez en cuando adelanto unas cositas que tengo de trabajo. No. Yo no he visto una sola persona que trabajando 7 días prospere. Yo trabajo 6 días y Dios me bendice. Sucede lo mismo con el diezmo. Y quiero colocarlo un poquito más
fuerte y es el principio de la gravedad. ¿Qué nos dice el principio de la gravedad? Que todo lo que sube tiene que bajar. Y de pronto alguien podría decir, bueno, pero es que yo vivo bajo la gracia y ese principio de la gravedad ya no aplica para mi vida porque yo vivo bajo la gracia. Ese principio de dar a Dios aplicaba antes cuando estaba la ley, ahora que yo soy renovado por Jesucristo y la gracia está en mí, ese principio del diezmo ya no aplica. Bueno, hermano, pues bótese de un 10º piso a ver si le aplica el principio de la gracia. Si la gracia lo va a hacer volar. Y va a suceder que no. Pero ¿quién toma la decisión? Yo. Yo tomo la decisión de creer o no creerle a Dios. El problema está en que nosotros hemos cambiado el concepto de creerle a Dios en cuanto a lo que Él dice. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un papá tiene un niño y le dice, mira, los jueves no te puedes colocar camiseta roja, porque si te colocas camiseta roja está mal, está mal. Y todos los años de su vida, todos los días de su vida que son jueves, nunca lo deja colocar una camiseta porque está mal. Bueno, este muchacho crece, pasa su adolescencia, llega a la universidad y de pronto empieza a ver que hay gente que se coloca camiseta los jueves, roja. Y él, eso es pecado, eso está mal. Mi papá me decía que eso estaba mal. Y empieza allí como que el cerebro. Y entonces pasan los días y un día decide, pues no le ha pasado nada a ellos, yo me voy a colocar la camiseta roja. Y se coloca la camiseta roja el jueves. Y de pronto se siente como extraño, como que lo están mirando todo el mundo y como que estoy haciendo algo mal. Pero se termina el día y no pasó nada. Todo sigue normal, todo sigue bien. Y el otro jueves vuelve y se coloca la camiseta roja y no pasó nada. Y ese es el concepto que ha empezado a distorsionar nuestra vida. Ahora, las cosas que nos decían nuestros padres ya no son como tan ciertas. Y aplicamos ese principio para nosotros mismos con Dios. Como que lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, ya no aplica para nuestra época. Eso de diezmar era para los del pasado. Eso como que dejar de diezmar no va a pasar nada. Si yo no diezmo no va a pasar nada. Todo va a seguir igual, todo va a seguir común y corriente. Pero quiero decirle en el día de hoy que eso es una mentira. Eso es una mentira que Satanás ha querido colocar en nosotros. Dios quiere hacer que sus principios no sean principalmente directivos, sino descriptivos. Y quiero que entienda muy bien esto. No son directivos, sino descriptivos, porque papá Dios no viene para juzgar al mundo y decirle, pecador, te voy a dar y te voy a castigar, y desde el cielo está mandando rayos. No. Él no actúa de esa manera. Él quiere describir qué es la vida. Él quiere mostrarte cómo se debe vivir. Dios no está tratando de dirigir nuestras vidas, sino de escribir principios básicos para los cuales la vida funciona. Por ejemplo, cuando Dios dice cuidado con la gravedad, no saltes de ese precipicio, lo dice simplemente para describirte que si lo haces, puedes morir. Si Dios te está describiendo en el día de hoy, traed los diezmos a la alfolía y al movimiento en mi casa, Él no lo está diciendo por fregarte la vida y dejarte sin el 10%, no. Él lo está diciendo por una razón específica, porque Él quiere bendecir tu vida. La orden de Dios en este caso no es directiva, sino descriptiva. Dios está diciendo no hagas esto, sino más bien haz esto otro. Y no por el contrario diciendo yo soy Dios, así que tú tienes que obedecerme o si no te voy a castigar. El acto de diezmar es una senda antigua, así como es el principio de la gravedad. Y es algo que aplica para todos. No aplica solamente para los colombianos, bogotanos que vienen a la comunidad cristiana nazarena. No, esto es algo que aplica para mujeres, hombres, jóvenes, sea en Japón, China, Rusia, donde sea. Es un principio que aplica para toda la humanidad. Tú no tienes la obligación de sujetarte a esta senda antigua, pero te beneficiará grandemente si eliges hacerlo. El diezmo no es una ley arbitraria, está diseñada por Dios con la intención de generar la fe de las aves. Nos pone en la necesidad de necesitar un milagro de Él. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que Dios necesita de sus diezmos y sus ofrendas? ¿Ustedes creen que esta iglesia necesita de sus diezmos y sus ofrendas? ¿Ustedes creen que el pastor necesita de sus diezmos y sus ofrendas? Yo le puedo decir hoy, no. Dios no necesita de nosotros de nada. Porque Dios es el dueño ¿de qué?
De todo. Y así ninguno de ustedes diezmara aquí en la iglesia, Dios es el dueño de esta iglesia. Y Él proveería para su casa. Y así el pastor no viviera de la iglesia, o viviera de la iglesia, perdón, y ninguno de ustedes diezmara, Dios le proveería. Porque Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de tu plata. O alguien creyó, no, si es que a Diosito toca darle porque el man está un poco llevado, le tocó muy duro el mes pasado y bueno, pues aquí arreglamos la cosa. No, Dios es el dueño de la plata y el oro. Dios es el dueño de los cielos, de las estrellas, de las montañas que están llenas de plata, esmeraldas, hay de todo. Él es el dueño de eso. ¿Y cree usted que Dios necesita de mi dinero? Para nada. Él no necesita de mi dinero, Dios es el dueño de todo. Quiero darles un ejemplo en especial acerca de la fe de las aves. Ustedes se acuerdan del videito que colocó la pastora, ¿no? Dice que las aves ¿qué? No siembran ni cosechan, pero ahí está siempre su comidita. Y resulta que había hace algunos años una fundación, y ese señor se llamaba George Mueller, y esta persona tenía una fundación increíble. Lo curioso es que esta fundación no tenía recursos propios. Todos los días, día a día, tenía que esperar qué pasaba para el día de mañana. Pero este señor George Mueller entendió la fe de las aves y entendió que Dios es el que prospera económicamente. Dios es el que nos da a nosotros cuando no tenemos. Y todas las noches él se arrodillaba y decía, Señor, tú proveerás para el día de mañana. Al siguiente día por la mañana él escuchaba la puerta. Señor George Mueller, no sé qué pasó, pero yo sentí una voz de Dios que me decía que tenía que traer esos alimentos para usted. Y entonces él venía y servía encima de la mesa y se alimentaban ese día. Al siguiente día él volvía y oraba porque ya no había nada, se acabó todo ese día. Al siguiente día él volvía y oraba, Señor, para mañana tú proveerás, Señor George Mueller, no sé qué pasó, yo venía caminando y de pronto Dios me dijo que tenía que traerle. Y él empezó a experimentar lo que significa la fe de las aves. Y es algo que nosotros tenemos que entender hoy. Es un principio y tiene que ver mucho con el diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con el diezmo? Porque cuando yo quiero sustraer el 10% y decir yo me quedo con el 100%, entonces no opero la fe en mí. Porque yo considero que con el 100% estoy bien, puedo pagar lo que tengo que pagar, pero con el 90%, no, hermano, ahí sí no me alcanza. Ahí sí no me alcanza, se me complica. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando Dios te dice a ti, ese 10% me pertenece a mí, tú vas a vivir con el 90%, te obliga, sí o no, a que vengas y le busques y le digas, Señor, yo no dependo de las finanzas, yo no dependo de un trabajo, yo dependo del Dios Todopoderoso. Y eso hace que tu fe crezca. Por eso, Dios no te pide el diezmo porque Él lo necesita, es porque Él quiere ver cómo está tu fe en Él. ¿Qué tanto crees tú que Dios puede hacer con el 90%? ¿Qué tanto crees tú que Dios puede hacer con el 90%? Ay, no, es que usted no sabe, la situación está muy difícil, usted no se imagina. Y esto con el impuesto de valorización, usted no, ¿cómo le hago? Pero Dios te está diciendo, yo quiero ver tu fe. Yo quiero ver si realmente tú crees en que yo puedo orar aún en el 90%. Y quiero que en el día de hoy usted piense, ¿cómo está mi fe? ¿Qué tanto estoy creyendo? Usted no tiene la obligación de sujetarse a este principio de diezmar. Usted no tiene la obligación, pero sí le digo una cosa, mientras usted mantenga eso aquí, el 100%, Dios nunca va a orar en su vida en la fe. Porque usted nunca va a necesitar de Él para actuar. No, yo no necesito de Dios, estoy perfecto, puedo pagar mis cosas. Y pregúntese si en el día de hoy usted no estuviera nada, si usted estuviera peladito, usted no vendría aquí y estaría arrodillado diciéndole, Dios mío, por favor, provéeme, ayúdame. ¿Sabe qué? Dios no va a hacer eso. Dios no le va a quitar lo que usted tiene. Dios solamente le está diciendo, ¿crees en mí? Dame lo que me pertenece. Dame lo que me pertenece. ¿Sabe que el método preferido de Dios es el diezmo? A Él le encanta, porque puede ver el corazón, porque puede ver qué hay aquí adentro, porque puede ver si la intención de mi corazón es que yo no quiero que Él gobierne sobre mis finanzas, sino yo quiero gobernar sobre mis propias finanzas. Quiero explicarles, cuando yo era pequeño,
Mis papás siempre establecieron este principio. Y yo recuerdo que yo venía a la iglesia, tenía 4 o 5 años, cuando ya más o menos tenía un poco de uso de razón, y mi papá siempre me daba dinero en la semana. Y él nos decía, bueno, el 10% le pertenece a Dios. Y entonces nosotros empezábamos a guardar y apartábamos, esto es para Dios. Y entonces llegaba el ujier, bueno, empezaba a pasar. Y entonces en esa época se cantaba la canción, ¿no? Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. ¿Sí? Y entonces iba pasando y todo el mundo sonreía y no sé qué. No, había más de uno que sabía que era el momento de la vacunada, entonces eran... Pero uno feliz, yo me acuerdo, yo súper chiquito feliz, ¡y el 10 para Dios, no sé qué tal! ¡Tum! Pasaba, entonces mi hermano, mi hermana, yo, mi papá y mi mamá, y todos diezmábamos. Y era un deleite, era un gozo, era una felicidad poder dar a Dios lo que le pertenecía, lo que era de Él. Y en todos esos años ese principio se mantuvo, fue establecido hasta el día de hoy. Quiero decirles una cosa, ¿hemos pasado por circunstancias difíciles? Usted no se imagina. ¿Por circunstancias donde no hay plata? Sí, duras. Pero eso no quitó el principio de dar a Dios lo que le pertenece. Y yo quiero que en el día de hoy usted empiece a establecer principios en su vida. Recuerdo que en el año 1997 estábamos en una situación económica muy buena. La empresa que tenía mi papá generaba muchos recursos porque en esa época había muy pocas empresas que hacían diplomas y hacían notas para los colegios y había abundancia. Yo recuerdo que mi papá abría la caja fuerte y eso metía y metía plata y metía plata y yo decía, Dios mío, ¿cómo nos ha bendecido? Pero a mi papá se le ocurrió una excelente idea de hacer un proyecto y eso nos quebró completamente. Tuvimos que vender nuestras casas, tuvimos que vender nuestros carros y recuerdo que quedamos con un sprintcito y los 5 en el sprint no ni cabíamos porque ya éramos grandes. Entonces me está codeando aquí, venga que no quepo, que no sé qué. Pero aún así, en esos momentos difíciles, donde tocaba arrocito, huevito y bueno, se alcanzaba de pronto ahí para un medalloncito de plátano, Dios nunca nos desamparó y jamás dejamos de dar para la casa de Dios. Jamás dejamos el principio del diezmo. Porque es que el diezmo es algo que está aquí, que tiene que estar aquí en mi corazón, donde yo le digo a Dios, no importa cómo están mis finanzas, no importa si estoy pasando las duras y las maduras, yo creo que tú proveerás. Yo pongo mi confianza en ti. Yo creo firmemente de que el dueño de la plata y el oro no es el negocio, no es el trabajo donde estoy, eres tú. Yo confío en ti. Y por eso el segundo propósito que tienen los diezmos es liberar al individuo o a la familia del temor financiero. Hoy día la situación económica está muy difícil. Usted sabe, se acaba un puesto, se acaba un trabajo, se hace mal un negocio, bueno, es muy inestable. Y la gente tiene temor financiero. Y cuando tiene temor, entonces tiene miedo a entregar lo que le pertenece a Dios. Porque si usted se gana $1,000,000, con $1,000,000 usted puede comprar lo mismo que con 900,000. ¿Puede? No puede. ¿O quién dijo? No, ¿cuánto vale ese televisor? $1,000,000, tengo 900. Olvídese. ¿Quiere que le haga la rebaja? No. Vale $1,000,000. Usted no puede comprar lo mismo. Y entonces viene el temor financiero porque usted dice no se puede. Y ahí es donde empezamos a entender que el espíritu de Mamón. El espíritu de Mamón es eso, compra y venta, compra y venta. Lo que yo tengo, eso es lo que puedo captar, eso es lo que puedo adquirir. Pero si yo no tengo el valor exacto, yo no puedo adquirir eso. Y eso es lo que pasa. Mucha gente tiene temor a entregarle a Dios lo que le pertenece porque piensa que no va a poder suplir para sus necesidades, que no va a poder comprar lo que tanto anhela, o lo que dice ahí, $1,000,000, no puedo comprarlo, porque si le doy a Dios el 10% no me va a alcanzar. Un temor financiero, un temor a supuestamente quedar en vergüenza. Pero en el día de hoy yo quiero que usted rompa el temor. Que usted rompa ese concepto que le ha querido colocar el mundo de decir con $900,000 no se puede, porque no te alcanza para el millón. Y esto solamente puede hacerlo Dios a través de los diezmos. Solamente Él puede orar de una manera sobrenatural cuando tú entiendes que los $900,000 son más de $1,000,000.
cuando tú entiendes que ese temor al que tú tenías se lo entregas a Dios y le dices: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Y hay otro tercer punto que vemos a través de los diezmos, y es que el diezmo quiebra el poder del espíritu de Mamón y profana las propiedades sagradas que estamos tentados a atribuir al dinero. El dinero fue diseñado por el hombre para comprar y vender, para recibir algo de igual valor. Estamos introduciendo la gracia al dinero. Mamón trata de decirnos que cuando damos tenemos menos poder adquisitivo. Sin embargo, estamos proclamando al espíritu de Mamón que el dinero no tiene poder sobre nuestras vidas debido a que Dios es nuestra fuente, el poder de tener nuestras necesidades suplidas. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si usted tiene determinado dinero, ese es su poder adquisitivo. Con eso usted puede adquirir cierto tipo de cosas. Y el espíritu de Mamón le dice que así es. Pero cuando nosotros entendemos cómo empieza a obrar Dios en nuestras vidas, y entonces usted viene a la iglesia y usted dice: bueno, cuando yo voy al restaurante y pongo 10,000 pesos sobre la mesa, ¿qué me dan a cambio? Un almuerzo. ¿Cuánto vale el almuerzo? 10,000 pesos. ¿Hay qué? Una contraprestación. Entonces yo entrego, pero yo recibo. Y al entregar, recibir, yo estoy satisfecho. Pero cuando yo vengo a la iglesia y me dicen el 10% y usted entrega, y usted... No, y la predicación que estuvo bien mala tras del hecho, ni siquiera. No, y esa alabanza, no. Tras del hecho me quitan el 10% además de... Usted siempre espera que haya una contraprestación a lo que está entregando en dinero. Y resulta que ese es el espíritu de Mamón. Estamos acostumbrados a que cuando entregamos dinero, cuando entregamos recursos, siempre queremos de vuelta un beneficio. Pero como con Dios no es así, con Dios yo entrego y digo: bueno, Señor, eso es tuyo. ¿Qué pasará? No sé. ¿Hay algo de vuelta? No. Fe. Creer que cuando tú estás entregando, Dios va a empezar a orar en medio de eso, en medio de tus necesidades, en medio de tus circunstancias, en medio de los servicios, de las deudas, de todo. Por eso tenemos que romper ese espíritu de Mamón, ese espíritu que me dice: yo entrego, pero siempre tengo que recibir algo a cambio. Porque Dios quiere que tú obres en fe. Dios quiere ver tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con las finanzas? ¿Cómo está tu corazón con Dios? Para terminar, quiero hablarles del tema de lo que significa el diezmo también. Ustedes ven aquí en la iglesia muchos artículos. Está la guitarra, está el piano, la batería. Todos estos recursos que usted ve fueron ¿qué? Apartados para Dios. ¿Son qué? Santos. Santo significa apartado. Y en este caso siempre hablamos de santidad o de algo santo cuando es apartado ¿para quién? Para Dios. Entonces la pregunta es: ¿yo puedo usar esta batería para otra cosa? No la puedo usar. ¿Por qué? Porque ha sido apartada para Dios, ha sido dedicada para Dios, le pertenece a Dios, no le pertenece a nadie más. ¿Puedo usar yo el sonido para otra cosa? No, porque ha sido apartado para Dios. Pues en el tema del diezmo, el diezmo es algo consagrado, es algo santo, es algo apartado para Dios. Le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, ¿me pertenece a mí? No me pertenece. Eso no es mío. Pero mucha gente cree y dice: no, pero es que esto es mi sueldito, esta es mi platica. Déjeme decirle: no. El 10% le pertenece a Dios. Es algo separado, es algo que Dios apartó. Y lo vemos desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto del Edén, ¿qué les dijo Dios? De todos los árboles que están aquí pueden comer, pero este árbol de la ciencia del bien y del mal es mío, no lo van a tocar, es mío, me pertenece. Pero como Adán y Eva eran más pilos, entonces quisieron tocar y tomar lo que era de Dios. ¿Y sabe que nosotros tomamos esa actitud? De tomar, de coger, de agarrar lo que es de Dios.
Y eso le pertenece a Dios. El diezmo es algo santo, es algo consagrado, es algo que le pertenece a Él, por lo cual no me pertenece a mí. El pueblo de Israel estaba en un momento y en una época muy difícil. Salen de Egipto y van a conquistar la tierra prometida. Dios le dice, es la tierra que fluye que leche y miel. Todas las bendiciones de Dios para su vida. Pero Dios se reserva cosas. Y dice allí, cuando está el pueblo de Israel listo para entrar a derrotar a Jericó, resulta que Dios les dice algo: de esta ciudad ustedes no van a tomar nada, todo lo van a quemar, todo lo van a dejar. Y dice, pero ¿cómo así, Dios? Si tú nos dijiste que para nosotros eran las bendiciones, para nosotros era el botín, no sé qué. Y Dios dice, no, eso me pertenece a mí, así que lo van a quemar y lo van a consumir y van a acabar con eso. Pero resulta que había un hombre que se llamaba Ananías, y entonces el man súper inteligente y dijo, no, pues aquí yo vi un pedazo de oro y un par de cositas súper buenas. Y el man, ¿qué hizo? Se lo embolsilló, se lo metió al bolsillo. Dios, ¿qué había dicho? Todo se tiene que entregar, todo se tiene que poner, todo se tiene que quemar. Pero él fue más inteligente y entonces dijo, yo me lo voy a meter. Después de esa guerra, Josué empieza a ver que en las siguientes se empiezan a perder 1, 2, 3 guerras, y Josué se empieza a preocupar. Pero Dios, tú nos prometiste la tierra prometida, tú nos dijiste que íbamos a ser bendecidos por ti. Entonces Dios llama a Josué y le dice, pues resulta que ustedes me han fallado. Ustedes se quedaron con algo que yo dije que no podían quedarse. Entonces Josué no entiende, ¿cómo así? Y lo convoca y dice, van a hacer adoración, van a empezar a buscarme y ustedes se van a dar cuenta qué fue lo que pasó. Y pum, aparece en escena. Alguien se había quedado con lo que no tenía que quedarse. ¿Qué ocasionó eso? Trajo desgracia sobre su familia y trajo desgracia sobre el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel de allí en adelante empezó a perder victoria, empezó a perder territorio, empezó a perder contra los que Dios había prometido que le iba a entregar. Y sabe que nosotros a veces hacemos eso con lo que le pertenece a Dios. El diezmo le pertenece a Dios, pero yo digo, no, a mí me da mejor con ese 10% y yo lo conservo. Y yo lo cuido y yo lo guardo y yo me lo quedo. Y entonces usted cree que Dios va a hacer. ¿Qué cree que Dios o cómo Dios va a actuar? ¿Dios puede bendecir a su familia cuando se está quedando con lo que a Él le pertenece? Ahora vuelvo al punto. No estás en la obligación de hacerlo. No estás en la obligación. Pero quien decide es cada uno de los que estamos acá. Yo decido hacer lo que Dios manda en su palabra, traer los diezmos y las ofrendas, o no decido hacerlo. Yo decido ser santo en mi vida sexual, o no decido hacerlo. Yo decido vivir la vida como Dios manda, que el séptimo día no debo trabajar, o digo el séptimo día me importa un bledo y hago lo que yo quiero. La decisión la tomamos cada uno de nosotros. No podemos quedarnos, no podemos tener lo que le pertenece a Dios, porque eso va a acarrear ¿qué? Maldición. Vamos a entrar a la maldición del mundo, donde el mundo te dice, no alcanza, no se puede. Pero cuando dejamos que Dios empiece a obrar en nuestras vidas de una manera diferente y entregamos lo que le pertenece a Él, Señor, esto es tuyo, yo confío en ti, entonces se activan, dice allí, las ventanas de los cielos se abren y se derraman bendiciones hasta que sobreabunde. Yo quiero hablarles de algo que me pasa a mí. Y es, mis padres establecieron este principio básico en mi vida. El diezmo, un principio que para muchos puede ser difícil. ¿Por qué? Porque si usted se gana hoy 500,000 pesos, usted de pronto dice, uy, 50,000, duro, oiga, pero 50,000, eso es mucha plata. Si usted se gana 1,000,000, ¿usted cree que va a dar 100,000? Si usted se gana 2,000,000, ¿usted cree que va a dar 200,000 pesos? Yo no creo. Y usted se pregunta, ¿por qué no gano más? ¿Por qué Dios no me bendice más? Pues porque con lo poco usted no ha sido fiel, con lo poco. ¿Usted cree que Dios le va a abrir más, le va a dar más si usted no ha sido fiel con lo mínimo? No creo, no creo. Y mucha gente dice, Dios, pero yo quiero más plata, yo quiero que tú me bendigas más, yo quiero que tú me des más. Dios no lo va a hacer porque tú no estás siendo fiel.
Imagínese usted ganándose 10 millones de pesos, 1 millón de pesos de diezmo, pues qué locura es esa. Por Dios, con 1 millón de pesos pago la cuota de un apartamento. Pero ese es el concepto que tenemos en nuestra cabeza de Mamón. Es el concepto que tenemos nosotros de cómo manejar las finanzas, y no dejamos que Dios empiece a orar cuando nos dice, ¿sabes qué? Con el 90% tienes más que el 100%. Y por eso quiero que usted hoy rompa ese concepto. Dios a mí me ha bendecido de una manera tremenda. Y como les decía, hemos pasado por momentos difíciles, pero nunca hemos dejado el principio. Nunca hemos dejado de ser fieles a Dios. Y usted puede pensar, es que de pronto el pastor no diezma. Déjeme decirle, yo soy el contador de este lugar, de esta iglesia, y yo sé quién diezma y quién no diezma en esta casa. Yo sé quién. Usted puede venir a mí y decirme, Juan Carlos, en el año 2012, ¿cuánto yo di de diezmos y ofrendas en la casa? Yo le saco aquí el cálculo y le digo, usted dio tanto. Usted me pregunta, ¿quién no diezma a la iglesia? Y yo sé quién no diezma a la iglesia. Y es triste. Es triste, porque yo veo que no hay confianza en Dios, no se le cree a Dios. Y yo me pregunto a veces, Dios mío, ¿cómo hace gente para vivir con 50,000 pesos mensuales? 50,000 pesos mensuales, yo no puedo vivir con 50,000 pesos mensuales, no sé usted. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está el creerle a Dios? Dije, cuando yo decido en mi corazón, Señor, yo confío en ti. No confío en esto, porque el dinero no tiene poder. El poder lo tiene Dios. El poder lo tiene el Señor. Y ese principio ha sido establecido sobre mi vida. A mí no me importa si me ganan 1 millón de pesos, dar 100,000 pesos. Y así sucesivamente. Dios ha prosperado mi economía porque yo he creído en el principio del diezmo. Y yo le digo una cosa, y se la digo de todo corazón. Si usted en el día de hoy toma esa decisión de creerle a Dios, de creer fielmente en que Él lo va a prosperar y no poner la mirada en lo que le dice el dinero que usted tiene, le digo una cosa, si usted durante 3 meses fielmente diezma a Dios y usted no ha podido pagar los servicios, yo se los pago. Y quiero retarlo a eso, porque el que es fiel con Dios, Dios suple sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Dios va a suplir. Solamente le digo una cosa, usted toma la decisión en el día de hoy. Tú decides, no es una obligación. Aquí el pastor no le está obligando. Hermano, usted tiene que diezmar el 10%. A ver, ¿cuánto se gana? Listo, vamos a empezar aquí. Bueno, hermano Gier, venga, vamos a la tabla. Listo, Alexander, ¿usted cuánto se gana? El 10%. Usted le tiene que diezmar. No, ¿cuándo hacemos eso? Nunca. Porque eso no es nuestro problema. Nuestro problema no es ese. Usted allá con Dios. Usted allá maneja sus finanzas con Dios. Usted allá sí está siendo sincero con Dios. Una vez más, ¿quién toma la decisión? Yo. No es una obligación. Él dijo, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Y tú, que estás aquí, que de pronto tu vida económica no está tan bien llevada, estás buscando trabajo o que se venda una casa, yo te digo hoy, prueba a Dios, séle fiel con lo que tienes. Y yo te voy a decir una cosa, Dios va a obrar sobrenaturalmente. ¿Sabe qué es curioso? Que la gente que diezma empezó con unos valores y ahora diezma más. Y yo me pregunto ¿por qué? Porque Dios al que es fiel le da más. Al que es fiel lo prospera más. Dice, yo le puedo dar a mi hijo 10 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque él no se va a quedar con eso, él va a dar, porque él tiene el principio. Él va a prosperar. Venzamos esos temores financieros. Venzamos el espíritu de Mamón que obra y que nos dice que no se puede, que no alcanza. Probemos a Dios y verá que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará esas bendiciones hasta que sobreabunde. No te quedes con lo que le pertenece a Dios, porque eso es sagrado, eso es santo, eso es de Él, eso no es mío, eso es de Él. Y yo hoy te garantizo, 100% te garantizo,
que serás bendecido sobrenaturalmente, porque lo he visto en mi vida y porque no es una mentira. Y las matemáticas de Dios van por encima de las matemáticas del mundo. Las matemáticas del Dios son increíbles. Y usted lo puede ver cuando estábamos allí en Mateo. Y usted ve que llega Jesús y le pregunta a sus discípulos: discípulos, ¿ustedes tienen algo de darles de comer aquí a toda esta gente que está escuchando? Y los discípulos le dicen: no tengo nada, no tenemos nada. Pero llegan unos panes y unos peces. ¿Y qué hace Dios? Ora y dice que alimenta 5,000 personas y aún sobran 12 canastas. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso con sus finanzas? Yo creo que sí. Pero yo quiero invitarte a que hoy venzas ese temor, ese miedo a creer en que Dios puede prosperarte. Los diezmos no son algo que se inventó Dios para fregarnos la vida y para decirnos: ahora sí los voy a fregar, ahora sí les voy a hacer la vida imposible. No. Los diezmos Dios los creó para que tú seas bendecido, para ver cómo obra tu corazón, para ver dónde está tu corazón. ¿Quieres ser prosperado? Ahí está, diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas. Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta mañana y que piense en su economía, en lo que usted recibe, lo que usted gana. Quiero que piense si ha sido fiel a Dios o si usted ha querido mantener lo que le pertenece a Él y de pronto guardarlo ahí. O si de pronto el cálculo matemático a usted no le da 10%, sino le da 3, 4, 5%. Pero yo quiero que usted hoy muera a ese temor y sea fiel a Dios. Y yo le aseguro que Dios prosperará su vida y que sus finanzas en el futuro estarán increíblemente bendecidas. Increíblemente bendecidas, porque vamos a depender de Él. Vamos a depender de Dios. Lo que más me gusta del Señor es que cuando cometemos errores, Él nos llama al orden y nos muestra el camino por donde debemos andar. Así que si tú hoy no has hecho como Dios nos dice que debemos hacer, ese es el tiempo para que te arrepientas y para que le digas: Dios, perdóname, porque yo no he sido honesto contigo, yo no he sido sincero, me he quedado con lo que te pertenece, me he quedado con lo que es tuyo, Dios, no he sido fiel. Y sabes que Dios te perdona hoy, pero como toda decisión necesita un cambio, como toda decisión necesita que hoy tú hagas un compromiso donde les digas al Señor: desde hoy en adelante yo quiero serte fiel, desde hoy en adelante yo voy a darte lo que a ti te pertenece. Estoy dispuesto a confiar en ti, estoy dispuesto a creer en ti, estoy dispuesto a esperar en ti. Así que cierra tus ojos y haz un compromiso con Dios. Señor, estamos aquí. No podemos engañarte, porque tú todo lo ves y todo lo sabes. Tú ves más allá de lo que nosotros podemos ver. Tú conoces nuestras finanzas, tú conoces nuestros recursos y tú sabes si estamos confiando sí o no en ti. Tú sabes si estamos confiando en que tú proveerás, en que tú harás más con ese 90% que con el 100%. Tú lo sabes, Señor. Pero hoy quiero consagrarte mis finanzas. Hoy quiero consagrarte mis ingresos. Hoy quiero ponerlos delante de ti. Yo quiero reprender todo temor. Quiero reprender todo espíritu de mamón en mi vida. Toda situación de creer que yo no puedo, cuando tú todo lo puedes. Y como cantábamos hoy, me presento ante ti para recibir de ti la fuerza y el poder. Y saber que en cualquier necesidad tú me responderás. Si tú hoy tienes una necesidad, yo te digo: prueba a Dios, prueba a Dios, y te aseguro que no serás defraudado. No serás defraudado.
Señor, te doy gracias por esta mañana que nos permites estar acá, que nos permites oír, escuchar de tu palabra. Yo quiero declarar bendición sobre mi iglesia. Tú has bendecido nuestra familia, Señor. Tú has bendecido nuestra casa, día tras día, año tras año. Y Dios, con esa bendición que nos has dado, yo quiero pedirte, Dios, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames tus bendiciones sobreabundantes sobre aquellos que hoy quieren creer en el principio de darte a ti, Señor, del diezmo. Y quiero pedirte, Señor, que tú derrames, Señor, las más ricas bendiciones. Y declaro, Señor, que no habrá necesidad, Señor. Se van las deudas. En la casa, Señor, hay alimento, hay prosperidad y no falta, Señor, no falta, porque tú provees, porque tú suples, porque tú das, Señor, al que necesita y al que es fiel a ti, al que es fiel a ti, Señor. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida. Hoy te entregamos nuestro ser. Y le invito a que se ponga en pie en esta mañana y que levante sus manos a Dios, que le rinda su corazón a Él, que se rinda a Él y le diga: Señor, yo confío en lo que tú vas a hacer con mis finanzas. Yo hoy decido creerte. Hoy decido creerte a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Dile al Señor: de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Yo quiero que en esta mañana, si alguien tiene un problema financiero, una situación económica difícil en este momento, está pasando por una situación apretada, hay deudas, las cosas no están saliendo, yo quiero que tú pases hoy acá al frente, porque yo quiero orar por ti y romper toda esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret, y que hoy tú recibas las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, sobrenaturales, que rompa Dios hoy todo argumento que no ha permitido que tú seas bendecido, porque Dios te quiere bendecir y prosperar. Y tú hoy vas a entregarle tus finanzas a Dios, y hoy tú vas a consagrarlas y vas a ponerlas delante de Él y vas a decir: Señor, tú conoces mi situación, tú sabes por lo que estoy pasando, tú sabes que en este momento no me alcanzan los recursos, tú sabes, Señor, que me ha tocado difícil con las deudas, que me ha tocado difícil con XY situación, pero hoy creo que tú eres todopoderoso para llevarte toda maldición financiera y para traer tu bendición sobre mi vida. Hoy levanta tus manos, que el Dios todopoderoso está aquí y Él quiere derramar su bendición. Hoy, Señor, te pido de una manera especial que tú rompas en el nombre de Jesús todo temor, Señor, todo temor a entregarte a ti, Señor, lo que te pertenece, todo argumento, Señor, que no haya permitido que tú bendigas, Señor. Y Padre, que te lleves toda deuda, que te lleves toda situación que está colocando carga sobre los corazones. Y yo desato en esta mañana, en el nombre de Jesús, prosperidad financiera sobre cada uno de mis hermanos que claman a ti y creen, Señor, que tú, Señor, eres quien prosperas, Dios. Padre, nuevos trabajos, Dios mío, bienes, riquezas, Señor, sobre sus vidas, que creen en que tú eres el proveedor, Señor. Tú eres el proveedor, Dios, tú eres el proveedor. Oh, sí, Señor. Llena soy
están estas manos que se abren a ti. Cuando ponemos nuestras manos y las levantamos es porque entendemos, Señor, que solo tú suples nuestra necesidad. Llena las manos de los que hoy se levantan delante de ti y te dicen: Señor, prospérame. Dios, prospérame. Dios, prospéralos. Señor, el negocio que tanto están esperando, abre ese negocio, Señor. La oportunidad que tanto han estado esperando, desata, Señor. Dios, finanzas sobre su vida. Reprendemos al devorador, Señor. Reprendemos, Señor, al maligno, al que quiere robar, Señor, al que quiere quitar, Dios. Hoy prospera, Señor, prospera, prospera. Multiplica al 100%, Señor. Que los recursos no sean escasos, Señor, sino que se multipliquen y que pueda haber cada uno de los que están aquí tu mano, Señor, en medio de sus finanzas, porque tú obras y tú obrarás. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos a ti creyendo y recibimos de ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Levántale un fuerte aplauso a Dios, que Él prospera, que Él bendice y Él da más. Aleluya. Por caminos de la soledad. Dios los bendiga, mis hermanos. Salúdese uno a otro que tiene a su lado. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es.